Bueno, este es un programa que le invito a usted a apreciar porque no vamos a hablar de un caso, de una empresa, de un proyecto, de un caso de éxito, de una investigación, de un proyecto de desarrollo en curso. No, vamos a hablar de una industria, de la industria de los emprendedores, la máquina de hacer emprendimiento y la máquina de fondear a esos emprendimientos, con dos personas que saben mucho. Jorge González, socio director de G2, y también, por supuesto, de Adriana Obando, una mujer muy inteligente que está metida también en estos asuntos de financiamiento a proyectos novedosos de emprendimiento, posiblemente o muy seguramente exitosos. Sean ustedes bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, primero que nada, empezamos con las damas. Gracias, Adriana Obando, gracias por estar aquí con nosotros. Eres muy amable. Hola, Eduardo, muchas gracias. Una joven muy inteligente, que conoce bien el ecosistema emprendedor y empresarial, y está con quien trabaja cotidianamente, que es Jorge González, socio director de G2. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Encantado de estar contigo, Eduardo, y muchas gracias. Muy a tus órdenes. Muchas gracias. Quisimos hacer este programa que es atípico, porque no habla de un proyecto en especial, sino habla con dos personas que conocen el ecosistema emprendedor y empresarial mexicano, reflexionando sobre lo que ha sido este sistema, este ecosistema en los pasados 2 o 3 años. O sea, llegó el actual gobierno federal y papas, desapareció todo el esfuerzo de política pública hacia las pymes, desapareció el INADEM, y después ya como que perdimos, y me incluyo, perdimos el tema de qué pasa con el ecosistema. Y me gustaría saber, primero, si me lo permites, Adriana, preguntarle a Jorge, ¿tú qué sientes que ha pasado, Jorge, en los pasados prácticamente 3 años desde que desapareció el INADEM? ¿Qué pasó con el ecosistema emprendedor mexicano? Digamos que yo lo pondría en estos términos, Eduardo. El INADEM funcionó como la niñera, la nana del ecosistema emprendedor, y logró incubar una serie de muy, muy buenos proyectos que más adelante siguieron por su cuenta. Digamos que tomaron su propio paso y siguieron creciendo porque eran estupendos proyectos. La verdad es que el INADEM ha sido muy criticado por financiar innumerables proyectos que no tuvieron éxito, pero se pierde de vista de que muchos de los proyectos que sí tuvieron éxito tuvieron ese apoyo inicial del instituto. Entonces, lo que sucedió con el ecosistema emprendedor es que tuvo que pararse y caminar. El INADEM era una especie de cuna y daba muchos recursos a fondo perdido como para apoyar estos primeros pasitos, pero esas empresas efectivamente se pararon, se pusieron en pie y empezaron a caminar. Y entonces hoy compañías que apoyó en el INADEM, como voy a poner por ejemplo Albo, han generado inversión extranjera principalmente por decenas de millones de dólares. Hoy en día emplea, por ejemplo, Albo a más de 220 personas y está generando una alternativa de banca súper interesante para tener una cuenta prácticamente en un día y poder hacer una transferencia a las 24 horas a quien le tengas que pagar dinero. Así como esa, tienes casos como Cubo Financiero, como Bitso, como Kavak, como pues decenas de empresas que efectivamente lograron ponerse en pie y caminar. Lo que está sucediendo es que hay muchísima disponibilidad de capital, tanto en México como principalmente extranjero, y esas empresas están accediendo a estos recursos con mucho éxito porque traen proyectos muy buenos. O sea, lo que hay que reconocer
y está fuera de toda duda es el talento y la capacidad de los emprendedores mexicanos para hacer que esos proyectos se hagan realidad. O sea, para que hoy Kavak sea el principal vendedor de autos usados en este país, hay talento atrás de eso. Hubo apoyo, luego hubo recursos de fondos, pero el talento es lo que ha movilizado esos apoyos y esos recursos hacia la creación de una gran cantidad de valor. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo. El problema viene en quién está incubando hoy. Eso. Ese es el problema. Ese es lo que yo quería, escuchando tu respuesta, es lo que quería preguntarte enseguida. ¿No habrá habido o no se habrá generado un hueco, un faltante? Gigantesco. Sí. Gigantesco. O sea, a ver, los fondos de inversión en nuestro país son muy grandes y muy exitosos. Han levantado cantidades incluso crecientes de dinero. Fondos que antes tenían 10 millones de dólares para invertir, hoy tienen 60, 70 o 100. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Proyectos más maduros. Proyectos en donde van a invertir 5 o 10 millones de dólares, 2 mínimo. Entonces, los proyectos pequeños ya no llegan a donde están los fondos, incluso los fondos mexicanos. Y digamos, las incubadoras son unas cuantas, son muy pocas, no tienen mucho dinero. El INADEM, parte de lo que hacía justamente era financiar a muchas incubadoras. De hecho, Adriana conoce bien el ecosistema de incubadoras alrededor del INADEM. Eran cientos de incubadoras. ¿Sí? Entonces, todo ese segmento, digamos, de la etapa muy temprana, hoy en día prácticamente se borró. O sea, el gobierno se multiplicó por 0 en ese sentido. Sí. Las incubadoras ya no tienen dinero, porque buena parte del dinero también era a partir del INADEM. Entonces, son unos puñados de proyectos que siguen surgiendo y levantan dinero entre amigos y familiares, y en fin, es un problema de desdemocratización del capital, si me lo permites, porque solo puedes lanzar proyectos cuando tú tienes suficiente dinero para hacer esta fase de bootstrapping o de capital inicial, que es el que detona las empresas en etapa muy temprana. Ya no hay incubadoras, ya no hay INADEM, pues tienes que ir con tu dinero y el de tus amigos y familiares. No todos tienen ese tipo de recursos, ¿cierto? Déjame ir, Jorge, permíteme, Adriana, ir a una pausa y regresamos al segundo segmento, por favor. Estamos aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil. Universo Pyme. Continuamos. Universo Pyme. Regresamos. Pero yo recuerdo que en la época del INADEM decían que de cada 10 empresas, 8 fallecen antes de cumplir los 2 años y solamente 2 se consolidan. Pues también pasó más o menos lo mismo con procesos incubados con recursos públicos. O sea, y así es el estándar internacional. O sea, no todas las empresas a que se apoyan se logran, ¿no? O sea, también hay un índice de mortalidad importante. A ver, es parte aquí natural. Y en el extranjero. Es parte natural. Es completamente natural. Los proyectos disruptivos tienen un componente de riesgo súper grande. O sea, es muy, muy sustancial. ¿Quieres cambiar el mundo? Pues a veces no es fácil de cambiar. O sea, si quieres abrir un restaurante y sabes cocinar, pues te va a ir bien, no es tanto riesgo. Pero las empresas que están buscando procesos transformacionales, están buscando cambiar la forma en la que consumimos, o la forma en la que vamos al cine, o la forma en la que nos entretenemos, o la forma en la que hacemos operaciones bancarias, están tirándole a algo muchísimo más grande, están yendo a matar elefantes. Cuando vas a matar elefantes, las flechas pueden no caer
por no ser suficientes. Entonces, es muy normal en el ecosistema emprendedor en cualquier parte del mundo, México, Silicon Valley, Chile, España, Ucrania, donde se te ocurra, que las empresas startups, de las empresas de alto impacto fallan. Es completamente natural y debe de estar incluida en el modelo. Los fondos de capital emprendedor que existen en el mundo saben que 1 de cada 10 empresas les va a dar retornos espectaculares y 2 o 3 les van a dar buenos retornos y las demás se las va a cargar el payaso, porque así es. Claro, porque todos están buscando batear de home run y muchas se van a ponchar. Pero a ver, ¿dónde está la política de fomento a este tipo de empresas? Sigue existiendo en Chile. Startup Chile es uno de los programas más exitosos de Latinoamérica. Tiene menos recursos y es un país de una fracción de lo que es México. Y sin embargo es mucho más exitoso. Colombia está favoreciendo también la creación de startups. Perú está favoreciendo la creación de startups. México decidió... Ahí perdimos, ¿no? Ahí perdimos, o sea, porque México lideraba el ecosistema emprendedor latinoamericano, o sea, incluso recuerdo Salomón Chertorivsky que decía que estaba dispuesto a hacer de la capital de la República Mexicana la capital de emprendimiento latinoamericano. Y mira, a pesar de los apesares, sí, sigue siendo la capital. Porque bueno, aquí venían argentinos, venían chilenos, venían colombianos. Siguen viniendo. Sí. Nosotros hemos invertido en el último año en una empresa argentina, en una empresa colombiana, o 2, en una empresa chilena. O sea, todo el tiempo estamos invirtiendo en empresas latinoamericanas, porque México tiene un tema que es el hub económico de Latinoamérica de habla hispana. No estamos ni siquiera en la liga cercana a Brasil. Eso que queda clarísimo. No, lejos. Brasil está en otro planeta. A pesar de Bolsonaro. No, o quizás gracias a él, no tengo idea. La verdad no conozco la política brasileña, pero la cantidad de dinero que hay en Brasil, la cantidad de fondos que operan allá, la cantidad de startups brasileñas que están alcanzando valuaciones billonarias, unicornios, etcétera, supera a México, pero por mucho. Sin embargo, México de alguna forma es el destino obligado de quien emprende en Argentina, o quien emprende en Chile, o quien emprende en Perú, porque a ver, Perú o Chile o Argentina son mercados de menor tamaño y de menor capacidad económica. Entonces, siempre los emprendedores sudamericanos y centroamericanos tienen en su roadmap una escala en México. Siempre la han tenido. Cuando además México favorecía la inversión, pues olvídate. Era lo que decía Salomón. O sea, venían por raudales. Ahora siguen viniendo porque sigue siendo un mercado demasiado importante como para no tenerlo en cuenta. A ti te toca, Adriana, supongo, mucho contacto, el primer contacto de argentinos, colombianos, quizás brasileños, que buscan en México un escalón importante en su desarrollo emprendedor, ¿no? Supongo. Fíjate que no soy la que ve el primer contacto en el fondo, pero bueno, entendiendo cómo se mueve el ecosistema, como dice Jorge, pues sí lo hay y siempre lo ha habido. Aquí el tema es que, pues obviamente el apoyo es diferente y solamente han quedado aquellos actores que han tenido la capacidad financiera de sobrevivir, que no vivían de los recursos de INADEM y que se han hecho hoy de armas y herramientas para poder sostener el ecosistema, ¿no? Y parte de ello lo hacen hoy los fondos de capital privado, que en volumen además han crecido de 2016 para acá en un incremento pues bastante impresionante, ¿no? O sea, sí hay capital. Sí hay capital, pero hacen falta también, como dice Jorge, pues más fomento a emprendimiento, que haya pues mucho más apoyo y que también los inversionistas entiendan que se tiene que invertir en capital de riesgo con este tipo de compañías.
Eso que dice Adrián es muy cierto, Jorge. En el extranjero, en Estados Unidos, claro, son mercados mucho más maduros que el mexicano, hablando de cuestiones de emprendimiento, pero en Estados Unidos y en otros países desarrollados, Francia, por ejemplo, Europa en general, la gente se juega los centavos por proyectos interesantes, y aquí te dicen, claro, a ver, demuéstrame 2 años de solvencia. Entonces muchos dicen, si no manches, si tuviera 2 años de solvencia no te vengo a tocar la puerta, Jorge. Sí, obviamente que no. Mira, lo que ha sucedido en el mundo es una evolución que lleva muchos años forjándose. Y es que hoy en día las compañías que dominan el mundo en términos económicos son compañías que fueron creadas bajo el modelo de Venture Capital. O sea, estamos hablando de Apple, que vale más de 2 trillones o 2,000 millones de dólares. Sí. Estamos hablando de Microsoft, que acaba de pasar también por ese umbral. Amazon anda por ahí, Facebook, Google, obviamente. Todas estas compañías que fueron creadas con recursos de Venture Capital generan lo que hoy es la economía en el mundo. Son demasiado poderosas. Y todas ellas fueron creadas por Venture Capital. ¿Esto qué hace? Que todo el mundo quiera jugar en este espacio. Oye, si estos cuates se hicieron ricos apostando a Apple hace 20 años, yo quiero agarrar al Apple de dentro de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los fondos de pensiones, los inversionistas institucionales en el mundo están tomando cada vez más en serio tomar grandes partes de su portafolio y dedicarlas a Venture Capital. Eso está sucediendo en Silicon Valley y en Europa y en Israel en particular en cantidades aceleradas. Eso hace que haya una disponibilidad de capital en todo el mundo, porque esos mismos fondos, Andreessen, Tiger Global, SoftBank, están invirtiendo en México, en Latinoamérica. Aquí la única parte triste, y que alguna vez incluso escribí un editorial al respecto, es que lo que no está sucediendo es que los fondos mexicanos de pensiones están invirtiendo en este asset class. Y en última instancia lo que está sucediendo, porque solo 3 de las Afores están haciendo inversiones en Venture Capital. O sea, hablemos claro al respecto. Es un asset class que ha sido menospreciado por las Afores en este país históricamente, y eso no ha cambiado lo suficiente. Está empezando a cambiar, pero no al ritmo que debería. En todo el mundo, las administradoras de fondos de pensiones se pelean por invertir en los Sequoias y en los Andreessens y en los Tiger Globals. En México, las Afores destinan una parte insignificante a Venture Capital. Entonces, aquí lo que tienes es un tema de dónde está saliendo el capital. Capital hay por toda esta explosión de inversionistas interesados. Pero ¿dónde está ocurriendo esto? En el extranjero. Entonces, si tú revisas todas las rondas de capital que ha habido este año, vamos a revisarlo un poco, si me permites. Clip, $250 millones. Bitso, $250 millones. ¿Qué otra te gusta por ahí? En fin, este año ha fluido hacia México, solo hacia el área de fintech, algo así como $2,000 millones en lo que va del año. ¿Ok? ¿De dónde? De fuera. Bueno, permíteme ir a una pausa para atender este asunto que no es menor, no es nada menor, y regresamos para la parte final de este programa de Universo Pyme. Universo Pyme. Continuamos. Universo Pyme. Regresamos.
A manera de conclusión, Jorge, claro que estamos abriendo varias puertas, algunas puertas y algunas ventanas Muchas. que me gustaría Con todo gusto te ayudo a cerrarlas, poder ya sea ahora o más adelante. No, pues, tendrá que ser también más adelante. Es muy amplio el tema. Pues sí, bueno, y estamos hablando, o sea, por ejemplo, el asunto simplemente si hubiera un poquito de visión, le das la puerta, incluso obligas, empujas a las Afores a invertir en el futuro de empresas que pueden dar grandes satisfacciones y sobre todo grandes utilidades a esas inversiones. Pero pues, habría que ver si los señores diputados le entienden. No, eso no es algo en lo que yo voy a confiar. No, bueno, y mucha gente no le confiaría, por supuesto. Ni siquiera le entienden. Pero bueno, yo no esperaría a los diputados, yo esperaría a los ejecutivos de inversiones de las Afores. A ver, o sea, y a los family offices que existen en nuestro país, que están invirtiendo afuera, porque pues para ellos diversificar el riesgo es invertir fuera de México, ¿no? Y entiendo esa parte, pero están dejando ir oportunidades primorosas en nuestro país. O sea, toma el ejemplo de Clip. Clip es una compañía que nació hace unos cuantos años en México, que recibió inversión de fondos mexicanos. Nosotros lamentablemente no participamos en las primeras rondas de Clip, pero fondos como Angel Ventures, como 500 Startups México, invirtieron en Clip en sus etapas tempranas hace no mucho, 6, 7 años quizás. Hoy en día es un unicornio, es una compañía que vale $2,000 millones, según la última capitalización de $250 millones que acaba de tener. ¿No es eso un indicador de que se puede hacer negocios muy relevantes en este país? Y yo te quiero decir que la rentabilidad que esos fondos de Venture Capital están obteniendo es una rentabilidad que le ayudaría muchísimo a las Afores a mejorar su perfil de rentabilidad hacia sus asegurados y darles un mejor retiro. O sea, punto. Lo tienen que considerar. ¿Cómo lo ves, Adrián, la manera de conclusión? Claro, pues mira, yo creo que no podremos regresar a los tiempos de INADEM de la misma manera. O sea, si el recurso se vuelve a asignar a este tipo de proyectos, no tendría que ser de la misma manera, porque el ecosistema ha madurado diferente. Y tal cual lo dice Jorge, ahora los actores que están poniendo el capital son otros, es el capital privado, y yo creo que todo lo que tiene que suceder es en torno a cómo subir más fondos mexicanos. Según la Mexcap, de los 180 fondos, 120 los tiene registrados a Mexcap. Y de esos 120, el 60% es mexicano. Entonces, bueno, es un buen número de cómo han crecido de unos años para acá, pero hace falta que sigan invirtiendo en este tipo de compañías. Y bueno, después de la pandemia, pues también se multiplica el número de la oferta para este tipo de fondos. Entonces, la conclusión es, el ecosistema está bastante maduro, está madurado. Sí, llevamos 10 años de retraso a diferencia de otros países, pero me parece que vamos en buen camino. Y la verdad es que nosotros como fondo te puedo decir que estamos muy contentos con el tipo de compañías que tenemos, las inversiones y las salidas que han sido pues de estas compañías exitosas, ¿no? Que han transitado por nuestro fondo. ¿Cuántas tienen en la barriga, Adriana? Casi 50 compañías. Casi 50 compañías. Bueno, vamos a hacer una cosa porque ya el tiempo apremia, ya tengo que despedir. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. No, con muchísimo gusto, Eduardo, y muchas gracias. Tus órdenes. Creo un abrazo. Es importante. Sí, ciertamente, y esa es su casa. Mi querida Adriana, una mujer joven, muy abusada, muy, yo la conozco desde hace tiempo, una gran admiración por una mujer de ese calibre. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti. Muchas gracias a usted, gracias a usted por estar aquí presente en Universo Pyme Periodismo Útil. Hasta la próxima semana.